Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Disfrutan ustedes de Palpitaciones. Bien, señores, buenas tardes. Reciban saludos del licenciado Nicolás Reyes y un servidor, Luis Eduardo Frías. En sus hogares, una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y a las personas que están con nosotros, siguiéndonos en este programa. A las personas que están con nosotros siguiéndonos en este programa, una tarde muy calurosa, Luis, donde las personas están prácticamente deshidratando. Por eso vamos a pedirle a las personas que los árboles que tienen a su alrededor que los cuiden, porque eso es un tesoro, sino que tomen la diferencia de cuando no hay un árbol cerca de ellos y cuando ellos encuentran un árbol ahora con esta temperatura tan alta, la diferencia de estar fuera de un árbol y debajo de un árbol, para que vean la diferencia, así que lo aprecien y que no lo masacren de la manera tal que lo hacen tantas personas sin saber el daño que le están causando al ecosistema. Bien, Nicolás, escuchaste el discurso del ingeniero Miguel Vargas. Interesante discurso. Algunas personas opinan que es o fue inadecuado, otros entienden que el ingeniero hizo realmente lo que le correspondía hacer y Nicolás, lo curioso de todo esto es que parte de las personas que están satanizando el acuerdo PRD-PLD dentro del PRM son personas que en el momento de la Alianza Rosada estuvieron de acuerdo en una alianza entre el Partido Reformista Social Cristiano, dirigido por Joaquín Balaguer, y el PRD. Y salvando la distancia, yo entiendo que el ingeniero Vargas entendió el momento histórico que vive el país y la composición en lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Y lógicamente hizo lo que él entiende era necesario hacer. ¿Qué te parece, Nicolás? Bueno, esos son intereses que se ven afectados porque hay personas que piensan que van a ser desplazados y ese es el problema que está aconteciendo últimamente. Hay personas que dicen, bueno, se fue la oportunidad de yo quizás llegar a un peldaño de dirigir o de estar cerca de lo que van a dirigir y eso es lo que está aconteciendo, Luis. Hay personas que se sienten dolidos y eso es. Mira, Nicolás, yo desde muy joven vengo escuchando lo siguiente. Decía don Juan, en política hay lo que se ve y lo que no se ve. Sin embargo, los genios de la política criolla nunca le preguntaron a don Juan precisamente en qué consistía la parte de la política que no se ve. Casi nadie conoce en qué consiste esa dialéctica filosófica de una parte de conceptos que dentro de lo que es el mundo global de la política no se ve. Pero don Juan llegaba más lejos. Decía que a veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Yo entiendo que hoy por hoy el partido más importante dentro del sistema de partidos de la República Dominicana es el PLD. Y voy a explicar por qué yo me lo creo. Me lo creo y llego a pensar y hasta asegurar que habrá PLD por los próximos 20 o 30 años. Ustedes en sus hogares
dirán, bueno, pero ustedes, los del programa, están locos. No, vamos a ver sobre qué base yo enfoco para poder llegar a creer y a convencerme de lo que estoy diciendo. Mira, Nicolás, cuando el profesor Juan Bosch, en Benidorm, España, escribió la tesis de la dictadura con respaldo popular, eso cayó como una bomba en la República Dominicana, sobre todo en el PRD y en la izquierda revolucionaria de la época, por un detalle. Don Juan dijo que él era marxista, pero no leninista. Oh, pero ven acá. ¿Y cómo es eso? Porque ningún revolucionario de esa época podía entender que usted fuera capaz de dividir ambas cosas, sacar la parte de Carlos Marx, de Federico Engels, y ponerla a un lado de las percepciones ideológicas de Vladimir Lenin, porque la combinación de marxismo y leninismo daba como resultado un Estado donde gobierna el proletariado y se entiende como un Estado comunista por el asunto de la división social del trabajo. Cuando don Juan empezó a ver el hecho de que él no cabía dentro del PRD y organiza el PLD a través de los llamados círculos de estudios, don Juan en unos folletos comenzó a transcribir parte de la definición dialéctica y filosófica de la dictadura con respaldo popular. ¿Qué sucede? La mayoría de circulistas, a través de los folletos, fueron adoctrinados y fueron aprendiendo sobre ese nuevo concepto político que buscaba un punto intermedio entre el marxismo de la época y un capitalismo retardado también de la época. Entonces vendría a ser una especie de sistema político progresista, pero sin que directamente el Estado fuera socializado a nivel de que el proletariado tuviese la mayor incidencia. Si ustedes en sus hogares hacen el siguiente ejercicio mental, van a encontrar que en el comité político del PLD y en el comité central del PLD, casi todos fueron circulistas, incluyendo al presidente Danilo Medina y también al expresidente Leonel Fernández. ¿Qué significado tiene esto para la situación que se está dando ahora? Bueno, el PLD puede exhibir una dualidad política en cuanto a lo que es la percepción del momento histórico que está viviendo la República Dominicana. Tiene un blindaje de una serie de líderes y dirigentes que se formaron con los conceptos del profesor Juan Bosch y lo que viene a ser en esencia los extractos de esa visión política de la dictadura con respaldo popular. Por ejemplo, si usted quiere implantar un gobierno que defienda a los trabajadores, debe de pensar, lógicamente, en un gobierno del proletariado, donde los trabajadores tengan el control de todos los elementos económicos del país y que las industrias sean socializadas, de manera que el Estado como tal sea un regulador de elementos económicos y que la plusvalía que produzca el proletariado le sea devuelta al proletariado y sus familiares sobre la base de subsidios sociales que le garanticen una buena educación, una buena alimentación, una buena medicina y un techo digno para él y sus familiares. Si estamos hablando de crear un partido para los trabajadores, la plataforma
ideológica de ese partido debe de ser como destino final el gobierno del proletariado. Tan sencillo como eso. Pero si dentro de ese gobierno hay una visión de una reforma agraria profunda y técnica, se debe de considerar el elemento de tatizar todo lo que es el elemento tierra, eliminando a los latifundistas, a los terratenientes y a las personas intermediarias en lo que es la producción agrícola. Y el Estado garantizar a través de las comunas que lo que se produce tenga mercado y que lo que se produce tenga calidad para ser competitivo. De eso se trata. ¿Qué sucede? Si usted analiza todos los partidos de la República Dominicana, a excepción del PLD, no tienen una respuesta dialéctica y filosófica a los problemas seculares de la República Dominicana. No lo tuvo el PRD a partir de la salida de Juan Bosch, como tampoco lo tiene el PRM, que es un desprendimiento del PRD. Entonces, no tiene el PRD una visión, una misión y unos valores políticos que le permitan plantearle a la sociedad dominicana un conjunto de propuestas ideológicas que sean diferentes al gobierno del PLD. No ha estructurado ese concepto dialéctico y filosófico, pero tampoco lo ha estructurado el PRM, que se organiza como un partido inmediatista cuya función principal es alcanzar el poder político. Ahora faltaría que un equipo de técnicos y de políticos del PRM se sienten en una oficina a diseñar la plataforma ideológica del PRM para poder mostrar al país un concepto político diferente y que le digan a la sociedad dominicana, por ejemplo, qué van a hacer en el sistema energético, qué van a hacer en el problema del transporte público, qué van a hacer en el caos, por ejemplo, de la pista de las Américas, que se repite en todo el país, solamente por señalar algunas cosas. Entonces, lo que estaban apostando a la división del PLD, no entendieron que el PLD tiene un blindaje a nivel de comité político y a nivel de comité central que le permite manejar crisis de una manera adecuada. Entonces, concertaron con el PRD y lo que apostaban a la división hoy están con las caras largas. No hubo tal división y el PLD sigue muy bien, gracias. Nicolás. Bueno, Luis, vemos que se habla de un blindaje. Esperemos que ellos sepan aprovechar ese blindaje que aparentemente tienen, porque ese blindaje, como bien sabemos, el pueblo lo quita. Ese blindaje que muchas veces tienen no solamente ellos, sino ha ocurrido en diferentes partes del mundo, que un grupo político llega al gobierno o a los gobiernos y se piensan que van a gobernar por muchos tiempos, pero la forma en cómo se van comportando y se van alejando, diríamos, de la sociedad, eso le hace que ellos pierdan el poder, porque si bien es cierto que ellos son dirigentes y están arriba como la cabeza dirigiendo, hay personas abajo que deciden. Y la política económica o de cierto grado que tú estés aplicando, si le está afectando demasiado a ellos, hay 4 años para ellos decidir si quitan o ponen, o si se mantienen ahí. Entonces, por eso vemos que saber gobernar es mantenerse en el poder, y de lo que están en el poder depende mantenerse ahí. Yo no puedo decir que se hará por 20 o 30 años, porque la vida es tan dialéctica, cambia momentáneamente o nos cambia en fracciones de segundo. Nunca pensaban que el expresidente
podría llegar a ser presidente de la República y gobernar por 3 periodos, 4. Pero llegó por ese azar de la vida, diríamos. Habían otros que se sentían fuertes, potentes y que se pensaban que no podían ser desplazados, pero fueron desplazados y todavía no han podido llegar. Entonces, un llamado a los que están ahí, que no piense que tienen un blindaje tan fuerte, impenetrable, porque los que deciden están ahí observando y mirando a ver cómo tú le estás tratando. Y hay que tener mucha cuenta con eso, Luis. Mira, Nicolás, el PLD en un tiempo, cuando la primera etapa, por decirlo de alguna manera, era un partido selectivo que no entraba a todo el mundo. O sea, estaba cerrado, porque don Juan había planteado primero lo cualitativo y luego lo que tiene que ver, primero lo cualitativo y luego lo cuantitativo. Pero a partir del día 2 de junio del año 1992, cuando Joaquín Balaguer, en el Estadio Olímpico de la capital dominicana, le pasa la antorcha del relevo a Leonel Fernández y le levanta la mano, se da un caso curioso. El PLD se abre de tal manera que asimila casi en su totalidad al Partido Reformista Social Cristiano. Eso dejó en la mente de los dominicanos políticos varias lecturas, y una de ellas es que un sector del Partido Reformista Social Cristiano que tenía visión política se tornó pálido. ¿Pero y pálido por qué? Bueno, fueron absorbidos por el PLD, encabezado por Humberto Salazar, ahí estuvo Carlos Morales Troncoso, Rogelio Genao y un grupo de dirigentes que entendieron que Balaguer quería que ellos se integraran como partido a ser parte del PLD, y se integraron. Hubo un grupo del Partido Reformista Social Cristiano que con una mentalidad comercial y empresarial se quedaron rojos, porque entendían que era más fácil negociar teniendo ellos la franquicia que cambiar de color y ser asimilado por el PLD. Por eso todavía la franquicia está dando pelas, pero solamente la franquicia. Amable Aristide de aquí de Higüey, Kiki Antún, Ito Bisonó y un grupo de personas del Partido Reformista entendieron que era necesario mantener la franquicia y todavía la mantienen. Pero a grosso modo, prácticamente el PLD absorbe todo lo que es el legado político de Joaquín Balaguer a través del Frente Patriótico, en lo que entendía Balaguer que era el cierre al camino malo. Entonces, ¿cómo cerramos el camino malo? Bueno, dándole la mayor cantidad de votos al PLD. ¿Y qué mejor oportunidad de hacer crecer al PLD que inyectarle los votos colorados? Y ahí se da entonces el hecho de que el PLD lleva a la presidencia a un Leonel Fernández. Entonces, las cosas hay que verlas desde distintos ángulos. Eso tuvo varias aristas. Hoy, al día a día, prácticamente nada más existe la franquicia colorada. Ya no existe el Partido Reformista Social Cristiano como tal, porque lo absorbió el PLD. Con relación a lo que son los acuerdos PLD-PRD, hay algo que muchos políticos han dejado pasar por debajo de la puerta, y es que cuando viene a ver, dentro de los acuerdos hay un caramelo envenenado. Y cuidado, cuando viene a ver, repito, se lo chupan con todo y el palito. ¿Dónde reside el caramelito envenenado? En las mediciones. Hay muchos candidatos del PRD que si hacen una medición seria, los números no le dan.
pero hay un compromiso donde no den los números, hay que apoyar a los candidatos que sí los números le den. Entonces, eso es un caramelito envenenado, porque hay gente que está haciendo cocote. No, a mí mis números me dan. Cuidado, falta mucho tramo por hacer y hay mucha frustración entre algunas gestiones de gentes que no han sido lo más adecuados ni en el manejo ni en la solución de los problemas, no solamente del país en su conjunto, sino de algunas comunidades en particular. Nicolás. Bueno, en la actualidad tenemos una gran cantidad de nuevos votantes, Luis, que son personas que tienen otra conciencia, son personas que saben quiénes pueden ser sus representantes, porque no son personas, diríamos, que no saben lo que le corresponde, porque muchas veces vemos que cuando se está aplicando una política social, las personas o anteriormente pensaban que era una dádiva que se le estaba haciendo, pero hoy en día la mayoría de las personas saben que eso es una obligación del gobierno de turno en aplicar la política social para el desarrollo del Estado, que no es un regalo que le está haciendo a la sociedad. Y hoy en día vemos que una gran cantidad de jóvenes se están preparando, están en la universidad y se están interesando por saber qué es la política, por saber ese arte de gobernar y saber qué es lo que le corresponde y le tienen que dar. Ya no es igual que antes, que anteriormente, bueno, las personas eran de un partido político tal, porque lo llevaban en la sangre y venían por tradición, pero hoy en día no se está mirando así. Hoy en día la juventud, en este nuevo tiempo, están pensando de otra manera. Y he visto varios jóvenes pensando y analizando cosas, diríamos, que ocurrieron en unos cuatrenios o 8 o 12 años atrás, y analizan la de la actualidad, y ellos mismos hacen sus conclusiones, y es muy diferente cuando anteriormente las personas, vuelvo y reitero, solamente iban a un partido y votaban porque lo traían por tradición. Bueno, mi papá era de tal partido, mi mamá, mi familia son de ese partido y ahí yo voy. Hoy en día están analizando quiénes son sus representantes y qué están haciendo por ello. Bien, señores, vamos a unos cambios comerciales. Retornamos en breve con Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. No te muevas. No te muevas. Regresamos en breve con Palpitaciones. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la Ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Imagen Satelital te ahorra tiempo y dinero. Ya puedes recargar tu paso rápido del peaje para que no te compliques y pases de una vez. Solo tienes que dirigirte a nuestra oficina principal en la calle Rogelio Álvarez, número 9, Boca Chica, o llamarnos al teléfono 809-523-4941. Recarga tu paso rápido en Teleimagen Satelital, tu mejor imagen. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico
estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la Ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Ya estamos aquí en Palpitaciones. Bien, señores, gracias por mantener la sintonía con Boca Chica TV3, tu canal. Nicolás, y mañana a las 7 de la noche vence el plazo para los extranjeros irregulares en República Dominicana. Bueno, Luis, ese es un dolor de cabeza para una gran cantidad de personas que están de manera irregular en la República Dominicana, porque vemos que ya el plazo está culminando, está, diríamos, bueno, a ley de un día, ley de horas, y hay personas que ni siquiera el primer documento ni una certificación de una junta de vecinos han podido depositar. Ese es un gran problema que se está presentando para una gran cantidad de personas que no saben realmente qué hacer, porque dejaron todo para el último momento. O sea, tú estás diciendo que algunos extranjeros se han dominicanizado dejando todo para última hora. Bueno, Luis, se podría decir algo parecido, porque nosotros los dominicanos tenemos, y si alguien lo duda o lo pone en duda, que se dé cuenta. Los marbetes para la placa de los vehículos. Exactamente, cuando llega el tiempo de cambiar o renovar su marbete, se le anticipa, se le da toda la facilidad hasta por internet, se lo llevan a su casa y no ostemperan al llamado que le hace la DGI, la Dirección General de Tránsito de Impuestos Internos, para que paguen y le llegue su marbete de renovación. No lo hacen, pero en el momento en que dicen que ya queda una semana, 15 días, abarrotan los lugares, los bancos donde se están expediendo esas certificaciones o no certificaciones, sino los marbetes. Y eso mismo ha ocurrido con la mayoría de los nacionales extranjeros que han dejado su regularización o la introducción de su regularización, de empezar el proceso para el último momento. Están aclamando para que hagan prórroga. Vemos ayer una manifestación que se dio donde personas aclamaban o pedían que hubiera un plazo mayor. Pero aparte de eso, Luis, también es bueno informar que hay muchas personas, me consta, yo he instrumentado algunos documentos para nacionales extranjeros para que lo depositen, pero en el caso de los nacionales haitianos muchas veces se le pide un documento, se le piden 2 o 3 documentos, ellos lo mandan a hacer y lo llevan al lugar de acopio donde están recibiendo, pero después vuelven y le solicitan otra. Bien, recuerdo que tienen como si fuera una cartilla donde tienen todos los requisitos para depositar X o tal documento. Pero cuando, por ejemplo, una certificación de la Junta de Vecinos, notarizada, legalizada por el ayuntamiento, legalizada por la Procuraduría, cuando lo hacen, pero después entonces le piden un acto notarial, después vuelven y le piden una compulsa y ciertas cosas le van pidiendo, una garantía económica, donde hay una gran cantidad de personas que compran electrodomésticos o, bueno, su vida para las cosas de sus casas, lo compran, pero cuando van a un centro realmente donde lo han comprado, que me consta, porque ahorita me acaba de decir un joven que qué va a hacer porque se siente impotente,
tiene toda la documentación, pero le falta esa certificación que le den en el lugar donde él realmente ha comprado muebles para él llevarlo allá. Y el dueño, el encargado, le dijo que no podía porque ya como que tenía un cupo y lo había limitado. Eso no es correcto, porque si yo soy cliente tuyo y yo te he consumido ahí, tú me tienes que dar una carta de referencia de que yo fui cliente tuyo, soy cliente tuyo y te he consumido, te he comprado el electrodoméstico. ¿Por qué ponérselo en China? Entonces tenemos un problema muy grave, finalizando la fecha que ha dado el organismo correspondiente o ha dado el Estado. Y las personas andan como locos por ahí buscando y llevando y depositando a la última hora. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero supongo que van a tener que tomar una medida porque hay muchas personas que sí tienen documentos o la mayoría de los documentos que le exigen depositado, pero le hacen falta quizá 1 o 2 de no tanta envergadura para que ellos no puedan aplicar para el proceso, diríamos, para regularizar su estatus jurídico aquí en la República Dominicana. Porque si bien es cierto que cada país es dueño de aplicar la política migratoria que corresponda o que él considere de lugar, pero si bien es cierto que también a las personas que están buscando cómo regularizarse, cómo estar registrado aquí en la República Dominicana y que sepan quién es esa persona en calidad de que está aquí, se le faciliten las situaciones, que no se le cierren las puertas. Vemos tantas personas que se están quejando precisamente por eso, por las trabas que se le están poniendo. Vemos, hoy estaba principalmente en la ciudad legalizando un acto donde había unos cuantos abogados que hablaban y decían, bueno, cuando se habla de regularización, se está tomando en cuenta, o la mayoría de las personas identifican como los nacionales haitianos que están en la República Dominicana, pero no es así. La gran cantidad de personas, por la gran cantidad que hay, diríamos, de haitianos, las personas se enfocan ahí de nacionales haitianos, pero aquí tenemos personas italianos, alemanes, canadienses, de diferentes partes del país, venezolanos, colombianos, mexicanos, de manera irregular, que llegaron aquí al país, diríamos, con una visa de paseo y se han quedado rezagados y no han regularizado su estatus jurídico aquí en la República Dominicana, pero que a eso tampoco no se le pone tanta traba y la verdad hay que decirla, y es así. Bueno, ¿por qué? Decía un colega que quizás o es por el odio que hay tanto de aquí para allá y de allá para acá, y no es así. Aquí, aunque hay un problema histórico, pero no se le tiene odio. Lo que pasa es que, vamos a decir, quizás los otros tienen más preparación, algunos, porque hay muchos nacionales haitianos y que consta que son muy preparados, muy inteligentes, pero eso no han dejado vencer el proceso. Eso llevaron su proceso desde que hicieron el llamado, desde que salió la sentencia 168-13. Ellos empezaron su proceso y ya estoy seguro que tienen su estatus jurídico legalizado aquí en la República Dominicana, Luis. Mira, Nicolás y amigos televidentes, hay imágenes de algunos noticieros de televisión que dan pena, son traumáticos y que incluso yo me imagino ya están en las redes sociales, vale decir, en el mundo. Es una bellaquería de los organizadores del registro obligar a seres humanos desde la 1 o las 2 de la madrugada a permanecer en una fila hasta el otro día a las 3 o las 4 de la tarde sin tener dónde hacer sus urgencias fisiológicas, por ejemplo, y ni siquiera garantizarle una botellita de agua. Muy bien por la Cruz Roja Dominicana, que ha estado dando el soporte de auxiliar a esos hermanos extranjeros que están ahí cogiendo pela.
Entonces, eso como que no encaja con lo que se vive ahora de cara al nuevo siglo. Es, digo, una bellaquería poner a las personas a pasar por esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa fundamentalmente con los haitianos irregulares? Para usted poder entender la presencia haitiana en este lado, la República Dominicana, la parte oriental, necesariamente hay que ir a la historia, al inicio del descubrimiento. Yo recomiendo que el que tenga la posibilidad de conseguir la obra de Peñavalle, La cuestión fronteriza de la República Dominicana y Haití, que la busque y que lea, para poder entender por qué en la parte occidental de la isla hubo un asentamiento de descendientes de filibuteros, de bucaneros y de corsarios, y que con el paso de los años se fueron adueñando de un territorio que no le correspondía, pero que estaba desierto. ¿Y por qué quedó desierto? Bueno, Nicolás de Obando en su gobierno en la isla, porque todavía no se conocía Nicolás el gentilicio dominicano, para allá para el año 1506, Nicolás de Obando comenzó a construir y resulta que la zona occidental de la isla, por los puertos, era más fácil la navegación. Entonces, 3 poblaciones fundamentales fueron establecidas en esa zona: Monte de la Plata, Vallajá y La Yaguana, donde hubo un gran comercio. Pero ¿qué pasa? Las autoridades coloniales estaban aquí en Santo Domingo, ahí en la desembocadura del río Sama, en lo que hoy es Villa Duarte. Entonces, la corona comenzó a notar que había, Nicolás, una gran evasión de impuestos. Resulta que sale Obando y mandan a Antonio Osorio. Y Antonio Osorio comete el error histórico de pensar que si él movía las poblaciones de la zona occidental, en gran medida el contrabando iba a disminuir. Error. Y que entonces los barcos de la época necesariamente iban a venir a lo que es Santo Domingo e iban a tributar. Y entonces comienza a trabajar para el desmonte de las 3 poblaciones más importantes de la zona occidental: Monte de la Plata, Vallajá y La Yaguana. Lo que le costó a Obando casi un siglo construir, desde el 1505, 1506 hasta el 1602, resulta que Antonio Osorio lo destruye precisamente en el 1602 al 1606 o 1610. Entonces, fue un error, porque la cantidad de personas que fueron movilizadas de esos terrenos no pudieron adaptarse a Santo Domingo. Otros emigraron a Cuba y algunas islas del Caribe. Lo cierto es, Luis, que sí. Y eso se conoce como la devastación de Osorio. Exactamente. Entonces, sucede y viene a ser, como dice la gente del campo, que con el paso del tiempo, esos poblados deshabitados comenzaron a ser colonizados por corsarios, piratas, filibuteros, bucaneros, que tenían patente de corso del gobierno francés. Entonces, España, que tenía una debilidad en ultramar, cuando las guerras se hacían en el mar, se involucra en un apoyo a Austria, que pierde frente al imperio de Napoleón. Y eso conlleva a que ellos se reclamen como suyo los terrenos que hace 200 años vienen ocupando. Entonces, se dan una serie de tratados desde Ringsby hasta Aranjuez y finalmente el de Basilea, que delimita
la parte occidental, incluso se traza una frontera y prácticamente el gobierno francés comienza a dominar esa parte de la isla española o Haití. Pero hay más. En un momento Francia controló todo lo que era la isla completa. Sin embargo, no pudo perpetuarse por debilidad en cuanto a personal y a logística militar. Pero bien, vamos a dejar esa parte hasta ahí. Sucede que cuando la República Dominicana, Nicolás, apenas tenía 72 años de independencia, se produce el evento más bochornoso para la historia de la República. La primera invasión del ejército, los marines norteamericanos a la República Dominicana, que apenas tenía 72 años de haber adquirido su independencia. Pretexto, bueno, que había un desorden en el gobierno de Ramón Cáceres de Mon y una corrupción galopante. Finalmente, a Moncáceres lo matan en su paseo cotidiano por ahí por Guivia, en la avenida Independencia, la calle Independencia, esquina Socorro Sánchez, frente a la Casa de los Peinados. Bueno, ahí está el motivo para invadir a la República Dominicana. Yo tengo aquí en mis manos una obra de un testigo de primera línea de esa invasión, un suboficial norteamericano llamado Arthur J. Burr, que vino en la invasión y le tocó a él, en principio, crear con un equipo de marines un levantamiento cartográfico, o sea, un levantamiento para medir y crear las limitaciones y los mapas de la República Dominicana, que luego se pasó a llamar, o es conocido en la historia, como la ley de Torrens. Así es. O sea, que es el primer levantamiento serio de lo que es la topografía dominicana. Este señor, luego de eso, le toca dirigir una cárcel pública en Barahona y narra él en su libro, que tengo aquí en mis manos, por favor, si el camarógrafo me puede hacer un acercamiento de esto. Mira, a ver ahí. Se llama Bueno, pero en el borde aquí, el país de las familias multicolores. Mira a ver si lo puede enfocar ahí. El país de la familia multicolores. Bueno, no se ve muy bien, pero bien, lo que pasa es que él narra aquí sus vivencias. Ese señor dirigió la cárcel pública de Barahona y cuenta él que ya para esa época habían grandes problemas migratorios. La mayor cantidad de detenidos en esa cárcel para el año 1918 eran nacionales haitianos que evadían la documentación para penetrar a la República Dominicana y lo hacían de manera irregular. Entonces eran penalizados. Se le cantaba desde 45 días hasta 90 días. ¿Qué es lo novedoso de esto? Bueno, que estaban retenidos por las noches, pero en el día los americanos lo utilizaban en trabajos públicos que lógicamente no le pagaban. Yo voy a leer algunos textos de este libro para que ustedes tengan una visión más o menos del problema que hoy arrastra la República Dominicana con los hermanos haitianos. Dice así: la ocupación. El 14 de abril del 1916 se verificó uno de los alzamientos con frecuencia alteraban la vida política del país en los albores de este siglo. El general Desiderio Arias, secretario de Guerra y Marina, se declaró en rebeldía frente al presidente Juan Isidro Jiménez a causa de la destitución de dos de sus partidarios que ocupaban posiciones de mando militar. El Congreso, dominado por seguidores de Arias y por opositores a
mandatario. Los episodios que seguirían a este incidente, el desembarco de tropas de infantería naval, la renuncia de Jiménez, la posterior elección del doctor Francisco Enríquez y Carvajal como presidente interino, quien nunca sería reconocido formalmente por la administración Monroe, desembarcarían en la primera ocupación militar norteamericana tras 7 meses de presiones de los Estados Unidos para que el gobierno dominicano aceptara la designación de un experto financiero con amplios poderes para manejar las finanzas públicas y un comandante norteamericano que con el auxilio de oficiales de igual nacionalidad se encargaría de reestructurar los cuerpos castrenses en una sola entidad profesional. El 29 de noviembre de ese mismo año, desde el buque insignia Olimpia, luego de una serie de considerandos, se emitía la siguiente proclama: ahora, por lo tanto, yo, H.S. Snad, capitán de la Marina de Estados Unidos, comandante de la Fuerza de Cruceros, sigo leyendo por acá, la Escuadra del Atlántico de Estados Unidos de América y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, situadas en varios puntos dentro de la República Dominicana, actuando bajo la autoridad y por orden del gobierno de Estados Unidos, declaro y proclamo a todos los que les interese que la República Dominicana queda por la presente puesta en estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar y el ejercicio de la ley militar aplicable a la ocupación. Como descaradamente le diría el comandante Plenton al licenciado Francisco J. Peinado al preguntarle con simulada ingenuidad qué significaba la implantación de la ley marcial. La ley marcial quiere decir, si usted pone la cabeza o el dedo en el camino del gobierno, esa cabeza y ese dedo va a desaparecer. Aquí abajo narra Arthur J. Burr, que es quien escribe este libro, publicado originalmente en inglés y luego traducido a el español, dice lo siguiente, que es lo más importante, amigos televidentes: los cambios. Los diferentes cuerpos armados que operaban en el país, el Ejército, la Guardia de la República y la Policía Municipal, serían desintegrados para dar paso a una sola institución, la Guardia Nacional Dominicana, que ejercería el monopolio legítimo de la fuerza. Para ello se procedería al desarme general de la población civil y con esto la liquidación de los diferentes grupos de bandidos o bandas armadas que sustentaban el poder de los caudillos regionales y locales con frecuente agitación en la República. Sigue diciendo Arthur J. Burr que los americanos implementaron la modernidad con la invasión. Crearon un departamento de salubridad que obligaba a recoger la basura todos los días. Construyeron varias escuelas, construyeron varios hospitales modernos para la época y lo más importante, señala este señor, que la mano de obra dominicana para la construcción era escasa para la época y que ellos contrataron gran cantidad de braceros haitianos para integrarlos al trabajo de la construcción. Nicolás, mira desde cuándo vienen los hermanos haitianos interviniendo en las construcciones de la República Dominicana. Bueno, vemos que históricamente desde antaños están ligados o están inmigrando hacia la República Dominicana, Luis, y ese libro lo dice. Pero yo digo que anteriormente ya se estaba produciendo, aunque ahí esté registrado. Es así. Bueno, me están haciendo señas los muchachos. Creo que tendremos que en el próximo programa, se ha quedado muchas cosas importantes de este tema, pero el presidente Danilo Medina va a hablar al país mañana. Yo asumo
que tocará el tema migratorio, y para el próximo martes, Nicolás, tendríamos nosotros más material para poder hablar del mismo tema y explicar cómo se fundó la comunidad de Jubei aquí en Boca Chica, que fue fundada fundamentalmente por nacionales haitianos que trabajaban en la construcción de la carretera San Pedro-Santo Domingo. Pero ese es otro tema que vamos a traer para el próximo martes, si Dios nos lo permite. Bueno, señores, ha sido todo por la tarde de hoy. El próximo martes, a partir de las 4 de la tarde, por Boca Chica TV3, una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. El licenciado Nicolás Reyes y un servidor les desean buenas tardes. Disfrutan ustedes de Palpitaciones.